que es la población más inquieta a nivel cultural y la que está moviendo la vidilla en la Vera. Pero claro, ahí está Jaraíz, que es la capital, ¿no? Pero bueno, como bien decías antes, Villanueva dentro de la Vera Alta es la que asume el liderazgo. Y también por esa población, ¿no? que viene, personajes ilustres que están viviendo o que vienen de visita a Villanueva. Cuéntanos. Villanueva tenemos el término municipal más grande de toda en superficie de toda la comarca. Eso conlleva tener muchísimas fincas intermedias entre lo que es la Vega del Tietar y lo que son las dehesas de la Sierra, que se han vendido muchísimas fincas a personas que no tenían vínculo en principio con Villanueva, porque no tienen familiaridad, pero que a través de conocidos, de amigos, han llegado y tienen su segunda vivienda. Nosotros yo creo que pasamos de 350 viviendas que hay fuera del casco urbano del pueblo, legalizadas, ¿no? Y eso conlleva que todos los fines de semana venga muchísima gente. Ayer cuando hablé con Luis, pues estuvimos hablando un poco de cómo iba a ir el tema de la entrevista y me hablaba, dice, con el tema de la España vaciada y tal, hay aquí una serie de circunstancias y de personas que han venido en Villanueva. Yo he hecho una pequeña relación que os entregaré luego después, pero sí, tenemos en esta zona 3 exministros, entre otros, ¿no? Tenemos a Víctor Ullate, hay empresarios, digamos, que han estado y están en puestos, digamos, de empresas muy importantes, directores de teatro, etcétera. O sea, así hemos sacado esta mañana en un momento aproximadamente como 20 personas. ¿Se puede publicar o preferís que mantengamos la...? Yo creo que lo que digo son sus nombres, que tienen sus fincas aquí, no digo sitio donde lo tienen ni cómo lo tienen. Perfecto. No damos número de teléfono. Yo entiendo que es público que nos da mucha notoriedad. Que están por aquí, ¿no? Yo el otro día en un programa que hubo en Canal Extremadura, me preguntaron alguien como vosotros quién vive por aquí, qué tal. Hablé con Víctor Ullate, entró en directo y sin ningún problema, ¿no? A él lo único que me comentó cuando yo le hablé del tema era que procuraba no decir dónde tiene la finca. Claro, que está en Villanueva sí, y además lo vende. Y lo vende con orgullo, como él dice, pero claro, el hecho de ya, dice, yo no puedo tener aquí los periodistas todos los días preguntándome y tal, ¿no? Pero sí, hay bastantes personas que tienen o han tenido o tienen responsabilidades importantes en empresas, en bufetes de abogados. Aquí está uno de los sobrinos de Botín con una finca en la sierra, están los Gallardones también, o sea, hay bastante gente, ¿no? Me da la impresión que somos ahora mismo Villanueva el pueblo menos dependiente en principio de la agricultura y de la ganadería, cuando hace 30 años era todo lo contrario. Todos vivíamos alrededor de lo que producía el tabaco. Los que no teníamos fincas, como en mi caso, como pequeño empresario de la construcción, hacíamos edificios, secaderos y tal, pero ahora mismo yo no sé si llega a 15 familias los que puedan vivir de la agricultura, directamente de la agricultura. Ahora mismo hemos tenido los problemas que hay en el campo, los movimientos que se han hecho aquí a nivel agricultor, es que no ha habido un cambio generacional. El que se iba jubilando se iba dejando la explotación. Y de hecho, ya digo, que yo no creo que lleguen a 15 familias que viven directamente ya del tema del tabaco o del pimentón incluso, ¿no? O sea que ahora mismo los sectores serían la construcción, puesto que hay una gran vivacidad, servicios, sí. Y bueno, y luego nuevos, porque también hay mucho hippie, sí. O sea, gente que le da una viveza especial al pueblo, ¿no? Sí. Y rural. Neorurales. ¿Qué punto, por ejemplo, Elisa, cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista de los neorurales? Pues mira, yo justamente soy de fuera, soy de Valencia. Digo, ¿Tú eres neorural entonces en la Vera? Llevo ya 20 años, ya de neo nada, porque ya soy vieja. No, pero es verdad, es una zona muy bonita, es muy abierta, creo que somos una población pues eso, muy abierta con la gente y que respetamos mucho a todo el mundo. Y sobre todo somos los más cercanos a Madrid también. El que tengamos la mayor extensión creo que también es importante. Y bueno, todo el mundo puede enriquecer y... Pero es un colectivo muy bien preparado, ¿no? Que viene de diferentes partes de España y que de repente han encontrado en Villanueva un sitio... La mayoría sí, hay de todo, por supuesto, como en Botica, pero igual que hay ciudadanos aquí igual.